especial para los que nos visitan nuevamente. Hoy vamos a continuar con las capacitaciones sobre electricidad. Hoy vamos a hablar de dos elementos, uno es el contactor y otro es el relevador, componentes que nos introducen en lo que es el control eléctrico industrial. Sean bienvenidos entonces, vamos a ver una práctica, vamos a tocarlos de manera sencilla, de una manera muy básica, para que vayamos cada uno de nosotros profundizando en el tema. Entonces vamos a arrancar. Vamos a realizar la práctica de hoy con lo que es un relé. Vamos a ver qué es un relevo. Aquí lo presento, en realidad podemos definirlo como un interruptor que a través de un sistema de electromagnetismo puede conectar y desconectar contactos. Entonces aquí vemos una bobina, esto que vemos de color azul es una bobina, y esta zona plateada es digamos que el eje metálico de esta bobina, que al inyectársele una corriente eléctrica lo que se convierte es en un electroimán. Este electroimán lo que hace es atraer esta estructura metálica o esta platina, y lo que hace es conectar o desconectar estos contactos. Si está energizada los conecta, cuando se desenergiza pues los desconecta. Básicamente es lo que hace un relé. Este relé tiene una tensión o un voltaje de funcionamiento de 24 voltios. Los relés vienen desde 5 voltios hasta 220 voltios su voltaje de bobina o voltaje de control. En la parte de abajo o en la parte inferior de este relé encontramos un sinnúmero de pines. Nosotros encontramos relés desde un contacto hasta 8 contactos y mucho más, dependiendo de la necesidad. En este caso este relé es de 4 contactos, ahorita lo vamos a analizar. Estos dos primeros pines que vemos aquí en el contexto de este relé son la bobina de control. Luego esta hilera de contactos que vemos aquí son los pines comunes. Comunes son aquellos que vienen desde aquí, van con este cable conectados hasta las laminillas de contacto o de movimiento de contactos. Luego encontramos la siguiente hilera. Esta es la de los contactos normalmente abiertos. ¿Qué significa normalmente abierto? Pues que sin energizar la bobina los contactos no producen continuidad, o no hay continuidad entre el común y uno de ellos. Luego sigue esta hilera que es los normalmente cerrados. Estos normalmente cerrados son aquellos que sin energizar la bobina hay continuidad entre el común y cualquiera de ellos. Estos van en paralelo, o sea, están en esta condición. Este pin común va con este pin que es el abierto y con este pin que es el cerrado. Por eso digo 4 contactos. Este sería un contacto, 2 contactos, 3 contactos y 4 contactos. Cada uno tiene un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Estos relevos entonces vienen, como les digo, de muchos contactos, dependiendo de la necesidad, y de muchos voltajes de control, dependiendo de la necesidad. Yo por aquí tengo un relé ya listo, ya conectado, y quiero que vean cómo funciona, cómo opera. Aquí vemos que hay unos contactos que ya están conectados entre el común y los contactos. Ese sería el contacto normalmente cerrado. Voy a volver a pasar a este relé para que veamos que sí hay continuidad entre los normalmente cerrados y no hay continuidad entre los normalmente abiertos. Aquí ya lo tengo en continuidad y vamos a realizar la prueba. Decíamos que este es el pin común con un normalmente cerrado, y el normalmente abierto no tiene continuidad, o sea que este contacto está bien. ¿Cuándo cambian de estado? Cuando energizo la bobina. Cuando energizo la bobina, los que están abiertos pasan a estar cerrados, o sea ya tendrían continuidad con la bobina energizada, y con la bobina energizada los abiertos, los cerrados se abren automáticamente. Esa es como la función cuando se hace el cambio, la conmutación al energizar la bobina. Aquí tengo nuevamente el relé. Este relé ya está conectado a una base para permitir la facilidad de su conexión, y quiero hacer la conmutación para que ustedes lo vean desde esta pantalla. Aquí lo tenemos. Voy a energizar la bobina, cambiaron de estado, desenergizo la bobina, cambian de estado. Ese es básicamente el funcionamiento de un relé. ¿Cuál es la aplicación en la industria o en cualquier sector eléctrico de un relé?
Les voy a colocar un ejemplo. Tenemos una salida digital de un PLC que solamente aporta aproximadamente 1 amperio, porque es el fusible que digamos que le ponemos a una salida digital, o 500 miliamperios. Yo no puedo conectar un contactor grande con una bobina que consuma 2 amperios, por ejemplo, porque se quemaría esa salida de relé, o se quemaría la salida del PLC, o se quemaría el fusible. Yo lo que tengo que hacer es, para ser más amigable con la corriente del contactor, lo que hago es conectar un relé, porque estos contactos están diseñados para soportar hasta 5 amperios. Entonces es para utilizar corrientes mucho más altas. Aquí puedo tener una señal de control que solamente me aporte, no sé, 500 miliamperios. Esta bobina no consume mucho, pero ya utilizando estos contactos ya puedo utilizar una corriente mucho más alta. Y puedo incluso utilizar, si este relé es de 24 voltios, si la señal de control es de 24 voltios, yo puedo utilizar señales de control para lo que pase a través de este relé, sea de 110 voltios, 220 voltios, bueno, el voltaje que quiera, porque yo ya utilizo los contactos para funcionar como un interruptor. Y cuando entre la señal, lo que hace es abrir y cerrar contactos. Ya depende de cómo yo le dé manejo al funcionamiento de un relé para la necesidad que tenga en el momento. Eso es básicamente un relé. Ya hablamos de lo que es un relé, ahora hablemos de lo que es un contactor. Un contactor es, podemos decirlo, que un relé pero de mayor potencia, tiene las mismas características, tiene una bobina que al ser energizada se convierte en un electroimán, y lo que hace es contraer los contactos y permite que estos que vemos aquí vemos un contacto, 2 contactos, 3 contactos, 4 contactos, al energizarse permiten entonces el paso de la corriente. Los contactos con la bobina desenergizada son normalmente abiertos. En este caso hay contactores que traen sus contactos obviamente de potencia, son normalmente abiertos, pero adicional tienen contactos de control normalmente abiertos y normalmente cerrados. Entonces en este caso podemos ver que todos son normalmente abiertos, o sea, si no hay energía no permiten el paso, pero cuando energizo entonces permiten el paso de la corriente. ¿Para qué se utiliza un contactor? Pues sabemos que los relés soportan corrientes muy bajas, 5 amperios, 7 amperios, 8 amperios, 10 amperios, pero cuando vamos a utilizar un contactor, los contactores ya soportan corrientes muy altas, son para consumos de potencia elevados. Dependiendo de la necesidad que tenga, yo puedo necesitar un contactor que me soporte 500 amperios, hay motores que funcionan a 500 amperios, a 1000 amperios. Este contactor es de 25 amperios de consumo, de funcionamiento, por lo tanto los contactos están diseñados para ello. Adicional, que si vamos a controlar un motor, los motores cuando arrancan consumen aproximadamente 15 veces su corriente nominal. Está diseñado para ese tipo de funcionamiento sin que se dañen los contactos. Obviamente los contactos a la medida que pasa el tiempo se van desgastando, pero entonces tiene una resistencia muy alta. Se puede controlar casi cualquier sistema eléctrico que requiera potencia muy alta. Son también como interruptores que permiten encender y apagar. Con esta bobina entonces de por medio pueden ser controlados por PLC o por sistemas de control específicos que enciendan y apaguen motores o sistemas completos. Por el momento es lo que les quería hablar del contactor. Este tiene una bobina entonces de 100 voltios a 250 voltios, o sea que puedo conectarlo a 120 o a 220 voltios sin ningún problema. Y 25 amperios, que sería la resistencia total la corriente nominal para el que está diseñado este contactor como tal. Por el momento es lo que quería entregarles. Si les interesa la información, si les interesa seguir aprendiendo, suscríbanse al canal, que iremos avanzando en este tema de control eléctrico. Muchas gracias.